Bienvenidos desde la Casa Ecuatoriana. Estamos saludando en nuestras charlas de los días jueves. Hoy tenemos el placer de entrevistar al señor Wilson Sánchez, quien es un activista comunitario aquí en el estado de Nueva York, y estamos recordando el Día del Trabajador, y por eso hemos invitado al señor Sánchez. Bienvenido, señor Sánchez. Mucho gusto. ¿Cómo está la comunidad ecuatoriana? Un placer dirigirme a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Señor Sánchez, tenemos como usted sabe, un gran gusto de tenerlo aquí, y nos gustaría que se introduzca un poco a nuestros amigos televidentes y oyentes. ¿Quién es Wilson Sánchez? Yo vine a este país desde 1983. Me he dedicado, pues, primeramente, cuando uno viene a un país extranjero, uno lo primero que tiene que hacer es estudiar el idioma, porque sin el idioma uno no digamos, ejerce, digamos, o reclama sus derechos, porque hay muchísima, digamos, explotación, discriminación. Entonces me he dedicado desde ahí a esos derechos, o sea, activista casi, como le digo, 30 años. Uh-huh. y más que todo derechos humanos, porque la humanidad ahora en la actualidad, en la edad moderna de hoy, nos están viendo a nosotros como números. Uh-huh. O sea, y no es así. Y ahora el 1 de mayo pues, es una celebración internacional del Día del Trabajador. Esto fue fue por el año de 1886, más o menos, si no me equivoco, uh-huh, que celebraron ese día del 1 de mayo porque se ejerció una fuerza laboral de 8 horas. Entonces no crean que esas 8 horas fueron fáciles. En esos años pues hubo movimientos, hubo el sindicalismo que pelearon por esas 8 horas. Entonces eso quiero decir pues a nuestros oyentes, a nuestra juventud, que no crean que tienen sus 8 horas fáciles. Uh-huh. Claro, personas como usted, activistas de la comunidad, fueron las personas que empujaron juntos con los trabajadores, obviamente, para que estos derechos existan. Y obviamente usted ahora, con ese antecedente, ahora usted puede pelear aún más para que los migrantes o trabajadores aquí tengan mejores derechos de aquí en el futuro, ¿sí? Correcto. Entonces cuénteme, ¿cuál ha sido su trabajo aquí? ¿Cómo llegó a ser activista? Bueno, mi activismo, le puedo decir, creo que nunca me di cuenta, pero mi activismo venía desde no mi infancia, desde mi colegio. Uh-huh. Yo me gradué en el Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Uh-huh. Desde allá, pues cuando veíamos que subían azúcar o el pasaje, ya íbamos a tirar piedras, pero yo controlaba a mis amigos, decía, sin violencia, porque con violencia pues nada se saca. Entonces, se controlaban. Entonces, desde ahí, cuando vine a este país, como le dije anteriormente, pues estudié el idioma, que no es fácil. Uh-huh. Todo tiene, digamos, un sacrificio, y más que todo vine casado. Con niños se me hizo tan fuerte que tuve que estudiar y trabajar. Uh-huh. Y vi las necesidades de nuestra comunidad, vi pues la explotación, gracias a Dios yo tuve ese privilegio de venir con residencia. Uh-huh. Pero, yo hablo por mis hermanas ecuatorianos y de otros países que no vinieron con esa suerte que yo vine. Vinieron hasta por la frontera, por el río. Es como le digo, es algo penoso. Sí, entiendo. Y obviamente todo migrante anhela tener un mejor futuro, y eso significa trabajar fuertemente, ¿sí? Correcto. Entonces cuéntenos, ¿cuáles son los problemas que usted ve que los trabajadores que usted representa o con los que usted trabaja están sufriendo en sus trabajos? Ahora, digamos, actualmente, no solamente mi trabajo, en todos los trabajos, se puede decir, globalmente se puede decir que hay una explotación laboral. Uh-huh. En especial a los hermanos y hermanas que no tienen sus documentos. Uh-huh. Ellos son los más explotados aquí, laboralmente hablando, que los salarios vienen a ser de $3, $5. No le pagan ni siquiera el básico. Ok, y informe a nuestro público, ¿cuál es el básico?
El básico ahora actualmente es, digamos, de 7.25. Por la ley del presidente, actualmente Obama dio una ley de que va a subir a 10.25. Y entonces, bueno, yo pienso que 10.25, yo pienso que no es una vida digna, un salario digno. Ok, pero bueno, es mejor que lo que hay, ¿sí? Entonces, bueno, es mejor que nada. Sí, claro, mejor que nada. Y bueno, por lo menos hay un básico. Pero entonces cuéntanos, ¿en qué tipo de trabajos usted ve que se sufre más este tipo de abuso? Especialmente el abuso es, digamos, en las fábricas, en las compañías donde lavan los carros, en las compañías, digamos, donde fábricas se puede decir actualmente. Es una explotación laboral, incluso a los jornaleros, que ellos están en las esquinas parados buscando un trabajo, y ellos son los más explotados. Da una pena tremenda, o sea, le voy a explicar por qué. Porque viene un contratista, viene el carro, lleva unos 3 o 5 personas, se los lleva y hacen el trabajo ellos, y como una semana ellos trabajando, no les pagan. O sea, le dicen, después te pagamos, o sea, ellos jornaleros van y reclaman. Entonces el dueño que les llevó a hacer ese trabajo, o contratista, le dice, mira, si sigues reclamando te vamos a echar a migración. Entonces es injusto. Sí. ¿Y qué tipo de recursos tienen estos individuos que usted acaba de explicar, que tienen estos problemas? ¿Qué recursos pueden buscar? Bueno, ¿los jornaleros o las personas que contratan? Hablemos de los jornaleros. Bueno, ellos, digamos, prácticamente ellos no tienen ningún recurso como reclamar, porque en realidad los intimidan porque no tienen sus papeles, cómo defenderse. Por eso es que estamos, digamos, a la vanguardia de todos ellos para poderlos defender de todas estas injusticias que hay con estas compañías, con estas personas llenas de avaricia, que deben ser más humanos para que ellos, o sea, cobren, o sea, trabajo hecho, trabajo pagado, pero en realidad no les pagan. Ok, ¿y usted encuentra que ellos tienen algún recurso? ¿No hay organizaciones que los pueden ayudar o personas que hacen este tipo de ayuda, por ejemplo, como en la Casa Ecuatoriana? Mira, hay organizaciones, y ahora actualmente pues yo agradezco a la Casa Ecuatoriana ahora que se está preocupando por nuestros migrantes ecuatorianos. Es un excelente trabajo que ellos están haciendo. Incluso he trabajado casi a la par con Gonzalo. Es una increíble persona, y todo el equipo de ellos están trabajando, como le digo, increíblemente. O sea, antes no se veía este tipo de trabajo, pero ahora eso es lo que a mí me gusta, que ahora digamos, o sea, no me gustaría, pues aquí no es política, no es nada, sino que estamos hablando de la parte humana, que las personas deben salir de ese escritorio a ver las necesidades de nuestras comunidades, qué es lo que necesita, quién están estafando, para ellos, para que sepan, que los que les dan trabajo sepan que ellos no están solos. Siempre uno puede poner quejas con el Departamento de Labor, es algo que me gustaría informarle a nuestra audiencia. Sí, gracias por decirme eso, eso casualmente iba a decir. Sí, también. Exacto, perfecto. Entonces, el Departamento de Labor nunca pregunta el estado migratorio del individuo, y ellos hacen investigaciones, y si ellos encuentran que hay un individuo, jefe o empleador, que está explotando a un individuo, no importa que sea indocumentado o documentado, ellos sí hacen investigaciones, y a veces hasta consiguen que los individuos puedan recuperar dinero que no se cobraron. ¿Sí? Casualmente eso tengo una experiencia con unos trabajadores de un restaurante. Eran como 23 personas junto con otros activistas. El dueño los despidió, haciendo mal los despidió porque ellos estaban reclamando sus derechos, que les suban sus salarios. Y que les pague horas extras que habían ellos trabajado, más de las 8 horas. Entonces, este dueño de este restaurante los echó porque ninguno de ellos tenían documentos. Entonces, nos corrieron la voz a nuestros compañeros. Entonces, fuimos, como dicen, pues, al rescate de ellos, y fuimos, hablamos con el dueño. Le dijimos, mira, ustedes tienen que pagarle, si no vamos, como usted dijo antes, digamos, al Departamento de Labores. Entonces él dijo, bueno, hagan lo que ustedes tengan que hacer. Bueno, entre nosotros hicimos pancartas y nos paramos como 40 personas y le hicimos manifestaciones frente a su restaurante. Entonces, en última instancia, él dijo, por favor, y cogimos un abogado también para ayudarles a ellos, para que pelee el caso de ellos.
y con el abogado del dueño del restaurante y con los trabajadores, entonces hicieron una negociación. Entonces dijeron, por favor, ya no están, los clientes se nos están yendo, por favor, vamos a hacer un arreglo, una negociación. Al final hicieron la negociación y gracias a Dios este señor tuvo que pagar como más de $500,000 a todos ellos. Qué bueno, qué suerte que tuvieron a usted en su esquina y bueno, compañeros sí, también. Exacto, compañeros. Y claro, es importante y me gustaría informarle a nuestra audiencia que en grupos, okay, las personas siempre tienen fuerza y los grupos pueden ser activistas comunitarios, abogados, el Departamento de Labor y el gobierno, sino que hay que salir del temor que porque uno está indocumentado uno no puede reportar estas cosas. Entonces, siguiendo ese paso y esa forma de nuestra conversación, me interesaría saber qué es lo que usted piensa de la supuesta reforma migratoria, si usted piensa que va a ocurrir o no. Bueno, yo le tengo fe. La verdad se ha peleado muchísimo para esa reforma migratoria. Incluso yo me sentí conmovido, emocionado, no porque le arrestaron a estos niños menores de edad que estuvieron protestando frente a la Casa Blanca. Yo me quedé y dije, wow. Entonces yo dije, qué bueno que se crea conciencia de los niños para que vean, que sepan pelear sus derechos y más que todo que cuando una persona topa a fondo, son personas que en realidad van a servir a la sociedad, van a hacer cosas buenas a la sociedad. No quiero decir tampoco porque él digamos que nunca ha topado a fondo, va a ser lo contrario, no va a servir a la sociedad, no. Sino que se crea conciencia en el niño que debe pelear sus derechos. Entonces, en esos niños yo ya veo unos grandes hombres. Sí, claro que sí. Y bueno, regresando al tema de lo de la reforma migratoria, como usted creo que en su experiencia ha visto, muchas personas tienen temor de pelear sus derechos por el hecho de que están en esta situación precaria, ¿cierto? Sí, ¿usted siente que un camino bueno para ellos sería buscar la legalización? ¿Usted piensa que el abuso sería menos en el trabajo? O sea, sí, cuando uno ya tiene sus documentos, yo pienso, como usted dice, 100% del abuso sería menos. No digo que 100%, porque incluso gente con sus documentos, hasta ciudadanos americanos, son explotados. Ahora imagínense, ellos que no tienen sus documentos, entonces, pero sería menos. Al menos ellos podrían pelear más sus derechos. Ya no tendrían ese temor, como se dice, ¿no? Que ellos están en la sombra. Saldrían sin ese miedo. Pero nosotros le hemos hecho perder el miedo a muchos de ellos. Le digo, salgan, es la única manera de ir a acción directa a la Casa Blanca a protestar, porque es un derecho que tenemos, no importa que ustedes tengan papeles o no, es la única manera que pasa esa ley. Entonces, eso, como le digo y le repito, tengo fe que sí se va a dar esa reforma migratoria. Ya, ¿y cuándo piensa usted, si es que es posible, cuándo piensa que va a ocurrir? Yo pienso que se dé este año, sí. no pase el próximo año. Sí, muchas personas, no sería justo. Mucha gente piensa lo mismo y ojalá así sea, ¿sí? Y estamos mandando, como le digo, pues mensajes, llamando a los senadores, que ya se pase esta reforma migratoria. Esa es la lucha, o sea, acción directa, llamadas por teléfono a todos estos senadores, y mandando, ya le digo, pues, textos, en fin, todo esto sirve, todo esto ayuda. Sí, exactamente. Y bueno, ¿qué piensa usted que es la forma más directa para, por ejemplo, personas que nos están escuchando, nos están viendo ahora, de poder informarse para ayudarlo a usted en su lucha? O sea, de una forma directa, dice. Sí, si es que hay alguna forma. Bueno, la forma directa es como están haciendo los compañeros ahora actualmente. Muchos están en Washington, peleando de una manera directa. Por eso digo, yo más tengo fe en la acción directa, que a veces mandando una carta, que a veces, ya le digo, es mejor acción directa. Yo pienso que eso funciona 100%. Estas luchas se vienen de muchos años atrás y siempre han sido acciones directas, y así como se da buenos resultados. Entonces lo que digo es que todo el mundo pierde el miedo y salga a la Casa Blanca, a su congresista, y le diga pues que necesitamos esta reforma migratoria, que no es justo
que todavía no tengamos eso, porque son más de 11 millones digamos, de gente que no tiene sus documentos. Sí, definitivamente. Bueno, y obviamente cualquiera que sea la reforma va a ser un proceso largo, ¿sí? Complicado para las personas poderse legalizar, pero por lo menos estarían en un camino a la luz en vez de, como usted dice, en las sombras y en la oscuridad. Sí, yo pienso que yo estoy seguro que se va a dar la reforma y yo quisiera también dar este mensaje a todos pues, nuestros queridos hermanos que no tienen sus documentos cuando se dé esta reforma migratoria, que por favor no caigan en abogados inescrupulosos, que vayan a ser estafados, vayan a organizaciones que sean confiables a la Casa Ecuatoriana y aquí también van a recibir ayuda. Es cierto, como dice el señor Sánchez, definitivamente hay muchas personas, y es conocido aquí en este país, muchas personas que no son abogados, no tienen licencias, suelen decirles notarios, y estos individuos a veces no tienen licencias, cogen dineros de nuestra población y saben engañar. Aunque hay unos que hacen buenos trabajos, sí, pero siempre es mejor trabajar con un abogado licenciado que tiene que responderle a alguien para que esa licencia no se pierda. Correcto, entonces eso es lo que se trata de dar un mensaje a todos ellos para que no sean estafados, porque ya esto ha venido de años que muchos han sido estafados. Como le digo, también hemos logrado a muchas organizaciones y a muchas personas que dicen que van a ayudar. Hemos mandado pues que se les investigue y gracias a Dios pues han tratado de coger a estas personas inescrupulosas. Ahora pues están donde debían estar. Entonces usted también ha ayudado en ese sentido, sí, en su activismo. Sí, porque no me gustan las injusticias, especialmente de las personas que digamos indefensas. Claro, las poblaciones vulnerables de la cual una es el migrante. O sea, yo odio eso, que una persona se aproveche de otra persona que en realidad pues no tiene sus recursos, no tiene, digamos, una defensa. Y eso es lo que más hay aquí, que tratan pues de abusar de eso, de sacarles provecho a ellos. Usted sabe con tanto esfuerzo, sudor de ellos cómo trabajan para que venga una persona de la noche a la mañana que le promete que le va a dar sus papeles y le quite todo su dinero. Bueno, también es importante, creo que después de hablar de todo esto, acordar que de todas formas, aunque aquí las cosas no son perfectas en el país, ¿no? Pero sí hay recursos donde uno puede trabajar con alguien como usted o buscar un abogado o hablar con el gobierno como hablamos acerca del Departamento de Labor. Hay recursos donde personas, aunque no tengan documentos, pueden buscar justicia. Sí. Y hay que dar gracias por eso, ¿sí? Sí, eso sí, como usted lo menciona, hay muchísimos recursos, organizaciones, abogados que profesan de su profesión éticamente y no les dicen pues lo que no hay, les dicen exactamente lo que hay y van y trabajan con ellos. Sí. Justamente, honradamente. Exactamente, entonces a nuestros oyentes es importante enfatizar que aunque esté indocumentado de nuevo, siempre busque estar en la luz porque no hay que estar escondido. Correcto. Ahora, señor Sánchez, me gustaría hablar con usted un poco más acerca de su experiencia personal en este país. Sí me habían comentado, y corríjame si estoy equivocada, que usted sí estuvo presente en lo que ocurrió en el 9/11, en la limpieza, ¿sí? Cuéntenos un poquito acerca de esa experiencia y cómo marcó su vida. Bueno, es un tema, como le digo, un poquito fuerte para mí, pero ya más o menos ya lo sé manejar. Para mí fue una experiencia que a mi vida me dio, digamos, un ángulo de 180 grados. Ahí donde, digamos, me convertí, o sea, a fondo ya al activismo. Digamos, fue algo, lo que vi, fue algo muy triste. Entonces, como ya siempre me ha gustado pelear por los derechos humanos, entonces mi deber haber estado allá. Entonces estuve ahí. ¿Cómo llegó usted allá al sitio? ¿Cómo se involucró? Bueno, yo estaba en mi trabajo, era un día normal como cualquier otro día, y me acuerdo que eran elecciones para alcaldes, me acuerdo.
Y como mi trabajo no es tan lejos de la zona cero, creo que unos 10 minutos, digamos, en un taxi. Entonces, cuando vi, digamos, el primer avión, yo dije, bueno, se estrelló, pero ya estaba yo en mi trabajo. Después, pues, me llama una amiga, me dice, oye, ¿viste otro avión que se estrelló? Yo dije, wow, esto está raro. Yo dije, esto no es normal. Entonces, de ahí por las noticias que fue un ataque terrorista en la historia de aquí, este país. Entonces, créanme que yo dije, ¿qué hago? Estaba en el trabajo, pues yo dije, no, salí. Y yo dije, bueno, ya vengo. Y cogí, de acuerdo a un taxi, le dije, mira, llévame a las Torres Gemelas. Y bueno, al llegar ahí, me dejó como unos, yo le dije, déjame unos 2 bloques. Me dejó como a 2 bloques porque ya estaban, pues, la policía, como 2 o 3 bloques, no recuerdo muy bien. Y cuando vi caer las torres, créame, era como que se desplomaba mi vida también. Yo dije, wow, cuánta gente va cayendo con las torres, cuánto ser humano. Fue algo, como les digo, algo que eso, a veces cuando toco este tema es como que lo estoy viviendo. Sí, claro que sí. Uno queda con eso marcado. Y de ahí pues he estado yendo en recuperación, pues ya les digo, tratando de digamos, de sacar un sobreviviente, pero lo más penoso fue que no pudimos. Obviamente en esos edificios hubieron muchos trabajadores, ¿sí? Sí. Muchos trabajadores, y perdieron sus vidas, tristemente. Y yo lo que me gustaría saber es, a raíz de que se cayeron las torres, sé que muchas personas fueron a trabajar en la limpieza, ¿sí? Sí. ¿Usted tiene algún conocimiento de lo que ocurrió con esas personas? ¿Si hubo algún problema ahí? Sí, ahí, digamos, había muchos, digamos, de nuestra gente hispana, y más que todo hubo muchas personas ya después que se cayeron las torres, cogieron a digamos, para gente de limpieza, para limpiar los edificios, a todos a los alrededores. Y eso fue, como le digo, muy triste también. A veces yo digo, alguien me preguntó cuál fue lo más triste que pasó. Le digo, bueno, lo más triste fue pues de ver pues, tanta gente que se murió, y aparte de eso, lo peor es la gente sobreviviente, que están sufriendo los daños a enfermedades a largo plazo, y más que todo, nuestros compañeras que estuvieron ahí, que no tienen sus documentos. Entonces yo por eso también estoy haciendo una lucha para que ellos consigan su residencia por medio del 911, porque tienen ellos un derecho por medio, yo estaba leyendo algo, por medio de la Constitución, que si es por crimen, por violencia doméstica o por desastres, digamos, como un ataque terroristas, ellos aplican para una visa B1. No sé si yo me equivoque, como usted abogada. Y entonces yo no sé por qué no se les ha dado a ellos ese derecho. Entiendo. Ellos califican para eso. Entonces, en esa luchando para que ellos consigan sus papeles. Sí, es una tremenda lucha, para que usted y nuestros oyentes y televidentes entiendan, la visa U es una visa que se ofrece a individuos que son víctimas de crímenes, que han cooperado con la policía en alguna forma para llevar a justicia al individuo que cometió el crimen, ¿sí? Y por ende, desafortunadamente, como el ataque terrorista es un crimen, es claro que es un crimen, pero es un crimen que se lidia en el campo internacional, se puede tratar de sacar una visa U a través de eso, pero es difícil porque hay que cooperar con la policía, y ahí es donde el vínculo de la ley causa que el individuo sea inelegible. Pero eso no significa que no hay una pelea grande que se debería de hacer para ver si hay alguna forma en que estos individuos puedan buscar legalización. Entonces, bueno, ese sería mi mayor anhelo, que todos estos compañeros y compañeras consigan sus papeles por medio de septiembre 11, porque ellos se lo han ganado, han sido trabajadores, nunca han vivido pues, del gobierno, aunque tengan uno de sus papeles,
pero han sido unas personas que dieron su vida por salvar vidas. Entonces eso debe ser reconocido a ellos. Entiendo. Definitivamente en mi experiencia como abogada de migración sé que muchos de mis clientes que trabajaron en el sitio del septiembre 11 en la limpieza sí han logrado sacar documentación, no directamente por la ayuda que han hecho ahí, sino que es un factor de muchos que se considera cuando inmigración decide si es que van a permitir que este individuo saque su residencia o que este individuo no sea deportado si es que no tiene forma de arreglar. A veces los oficiales consideran esto y deciden no deportar al individuo. Entonces es importante que si alguna persona que nos esté escuchando o viendo hoy haya participado en esto y se encuentra en una situación difícil o precaria, traiga esto a luz para que se reconozca el trabajo de ellos. También quisiera hacerles saber, muchos compañeros se quedaron sin un derecho de una compensación, lo que tuvieron el 9-11. Hay muchos que fueron deportados y no han tenido ese derecho, digamos, eso para reclamar, porque es un derecho para ellos. Sí, claro. Y yo quisiera que, digamos, los gobiernos de todos los países que, digamos, involucrados en septiembre 11, que traigan, pues, digamos, que hagan un llamado a todos ellos para que se les dé ese derecho, de esa compensación a todos ellos. Okay. Y bueno, señor Sánchez, ¿cómo ve usted el trabajo que está haciendo la Casa Ecuatoriana en esta nueva etapa? Bueno, yo lo veo, como le dije hace poco, que están haciendo un trabajo excepcional. Digo que la Casa Ecuatoriana, el gobierno ecuatoriano está haciendo para que sea un ejemplo para los otros gobiernos de otras nacionalidades. Sí, definitivamente están haciendo un excelente trabajo, en mi opinión también. Porque sí, se están preocupando de la comunidad ecuatoriana, cosas que no había hace 30 años atrás, después del 2006 creo después. Sí. Bueno, entonces, para cerrar, porque ya desafortunadamente nos estamos quedando sin tiempo, un último mensaje para nuestros trabajadores. O sea, en corrección, como dije, 2006, digo, antes de 2006, okay. No después, antes, que vivía pues nuestra comunidad, nuestra patria, digamos, saqueada y de tantas cosas, corrupción que hubo, pero gracias a Dios tenemos a un presidente que lo está haciendo como debe ser, preocupado por la comunidad. Ok, ¿y su mensaje para los trabajadores que nos escuchan? Bueno, mi mensaje es que sigan adelante, sigan con su esfuerzo, porque lo mejor en el ser humano es seguir trabajando y no pierdan la esperanza que va a haber la reforma migratoria. Así es, yo estoy de acuerdo, siempre hay que seguir adelante, trabajar, no estar escondido y siempre buscar la luz de Dios que nos ayuda en toda cosa y seguir trabajando.